Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y hoy volvemos a tener aquí a un querido amigo, nada más y nada menos que Juan Manuel Molina Valdés. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola Paco, muy buena. Encantado de estar aquí en esta reunión tan interesante, como siempre. Pues interesantísima fue la anterior, fue un éxito, además, muchísimos seguidores, de verdad se te agradece y esperemos que esta todavía sea mejor porque vas para arriba, eso es importante, siempre hay que mejorar, siempre hay que superar lo anterior. Nos traes un tema muy interesante, el anterior fue el de Lorca, el asesinato de Lorca, el crimen de Lorca o el fusilamiento de Lorca. Ahí nos traes una cosa que además vamos a celebrar, no sé si para bien o para mal, en unos pocos días, el 2 de mayo de 1808, ese año en el que España se levanta, ese año que no deja de tener una polémica, nos han contado una historia, pero ahora estamos viendo que a lo mejor la historia, Juan Manuel, no nos la contaron realmente como fue o como debemos entenderla, ¿no? ¿Tú qué piensas? Mm, Bueno, yo pienso un poco como tú. Siempre he estado desconcertado con el tema de la historia en el sentido de que en los españoles siempre éramos héroes que luchaban contra enemigos muy potentes, como eran los ingleses y Claro, como eran los franceses, ¿no? claro. Y cuando tú eres pequeño y esto te lo cuentan con los dibujos de tal, pues dices qué grandes somos, ¿no? Pero, pero tienes que ver qué es lo que sucede y si en realidad éramos tan grandes, que sí lo éramos, y, y qué es lo que nos quieren contar y qué es lo que nos quieren ocultar, ¿no? Claro, Entonces, tú fíjate, este año, el 2 de mayo se va a celebrar sin el ejército en sí, Madrid, sí, lo cual es para mí muy importante, en el sentido de que el 2 de mayo de 1808 se produjo como se va a celebrar este año, claro. sin el ejército. Sí, señor. Muy bien, José Manuel, Juan Manuel, perdón, yo creo que empezamos en sintonía, empezamos en sintonía. Te voy a poner, bueno, me la has hecho tú a mí, por supuesto, que eres el que mandas en este tu programa. Te voy a poner una cronología que me has pasado para entrar un poco en el contexto de aquella época. Y yo te rogaría que empezáramos por ahí. Adelante, Juan Manuel, que tú mandas. Sí, mira, nosotros siempre hemos andado del acoso inglés o con el acoso inglés al abrazo del ogro, ¿no? Siempre hemos ido con el abrazo del oso y el abrazo del ogro, ¿no? Siempre la dinámica esta ha sido, ¿no? Entonces, estas cuestiones históricas tenemos que eh, focalizarlas en el momento previo y posterior a lo que está sucediendo, ¿no? Porque el 2 de mayo de 1808 no se produce si no hubiera habido antes, pues, un Trafalgar, por ejemplo, ¿no? Claro. Bien, pues aquí en eso vemos que existe un tratado de San Ildefonso, una batalla del Cabo de San Vicente, una batalla de Algeciras, una batalla de Trafalgar, el tratado de Fontainebleau y el levantamiento del 2 de mayo, ¿no? Por ahí anda también, pues, el pacto de Bayona, ¿no? Y también, pues, el primer, yo creo, teóricamente para mí el 2 de mayo, el 2 de mayo es la materialización del primer golpe de Estado en la historia de España. Y ese es parte del enfoque que quiero Muy bien, transmitir. muy bien. Forma parte de un golpe de Estado. Claro. Al cual, como acabas de decir, pues se llega por unos antecedentes realmente, vamos a decir, complicados, complejos, de esa historia de España inmediata. Empieza aquí en el 1796, como tú has señalado, en la que se van produciendo una serie de eventos que, bueno, van a desembocar realmente en este 2 de mayo. O el 2 de mayo, digamos, es indiferente a todo lo que ha pasado anteriormente. No, el 2 de mayo depende de todo lo que ha ocurrido anteriormente. Esto es como esas manadas de ovejas que se ven
que están cayendo por una pendiente, cayendo menos una que es negra que se vuelve, ¿no? claro, Pues esa oveja negra que se vuelve, pues podía ser David y Velarde, claro, ¿no? La oveja negra que se vuelve, ¿no? Pero se nos presenta en el 2 de mayo o ahora o anteriormente como la historia que no te resistas si esto te va a caer, no, no, claro, y hay que claro. resistirse, hay que Claro. resistirse. Juan Manuel, tú que has estudiado el asunto, una pregunta muy personal casi, vamos a decir así. El pueblo Mejor, español, mejor. mejor, el pueblo español, ¿qué opinas tú? ¿El pueblo español de aquella época se daba cuenta de que la deriva que llevaba desde, por ejemplo, este año 1796 podía acabar en algo tan penoso, tan siempre triste como es una guerra? Mm, Pues mira, yo creo que no, yo creo que no, pero fíjate es que en 1796 es el Tratado de San Ildefonso, que es la alianza con Francia, ¿no? Ujú. Pero es que en 1793, que prácticamente 3 años antes, es la decapitación por guillotina eh, del De rey Luis de XVI. Francia, Luis XVI. de Luis XVI, primo de Carlos Carlos IV. IV. ¿Eh? Sí, Entonces, eh, mm, esa, esa proximidad de 1796 a 1793 eh, tiene una explicación, y la explicación es que la guillotina cortó la cabeza de Luis XVI y cortó la voluntad de otros muchísimos reyes, entre ellos Carlos IV, que era prácticamente el rey más importante del planeta. claro. ¿Cómo era Carlos IV? Porque va a ser uno de los protagonistas del 2 de mayo, aunque estaba fuera de España. ¿Cómo era Carlos IV, Juan Manuel? Pues para mí Carlos IV era una persona honesta, educado, religioso, eh, y humanitario, porque tenemos que tener en cuenta que la expedición humanitaria que se hizo por toda América y Filipinas, la expedición que se hizo para llevar el tema de las vacunas, la costeó él. Es decir, que él, de sus arcas propias, no de las arcas del Estado, fue el que hizo esa expedición mmm, por toda América y Filipinas para acabar con el tema de la enfermedad esta que se transmitía, que ellos no eran inmunes, ¿no? Ya, Ahora tenemos el Hospital Zendal, ¿no? Sin embargo, la expedición médica la organiza Carlos Cuarto. ya, Es decir, fue una mm, persona ilustrada, una persona buena, y que en la Revolución Francesa pues intervino tratando de traer aquí pues aquellas personas que de Francia huían. Uno de ellos, el químico Louis Proust, y no pudo traer a Lavoisier porque le cortaron la cabeza. ya, 1795 guillotinan a Lavoisier. ya. Es decir, él hizo todo lo posible, ¿no? Y fíjate, un año después ya está eh, Carlos IV, pues haciendo tratado con la Francia revolucionaria. Claro. Tenemos aquí, pero Carlos IV, bueno, hay un hecho realmente polémico que hemos reflejado aquí en esta imagen. Vamos a ver, por un lado tenemos el motín de San Sí, Ildefonso, que ocurre muy poquito antes meses antes del 2 de mayo, y tenemos la famosa abdicación ante Napoleón, por la cual Carlos IV materialmente vende España a Napoleón, ¿o no es así, Juan Manuel? ¿Tú qué opinas? yo creo que bueno, España estaba en realidad en manos de Godoy, ¿no? Ya,
que en manos de Godoy. Godoy era un señor, yo no voy a decir como tú y como yo, porque yo no sé cómo eres tú, pero puedo decir que era un tío como yo. Ya, Era un tío de por ahí que se mete en política y llega a lo más grande, a ser valido del rey, ¿no? claro, Entonces, el valido y el hombre de confianza del rey, pues pretendía ser él pretendía ser el rey del Algarve, ¿no? Y siempre en estas cuestiones pues antes de producirse una cosa de este tipo, pues se envía mucho dinero a muchas personas y se le hacen muchas promesas a muchas personas. De tal modo que a lo mejor un rey se ve aislado y con la experiencia de su primo Luis XVI, pues prefirió ceder a que lo guillotinaran ya, a por Napoleón. ese miedo a una revolución, porque es que el terror, es prodigioso, ¿no? Dicen que el miedo guarda la viña, ¿no? Sí, Pues el terror hace las revoluciones y hace que avance la máquina aparentemente. claro. Pero a pesar de ese, vamos a decir, pánico personal a que fuera guillotinado, lo que hace es que vende España a una potencia extranjera. ¿Eso es traición, Juan Manuel? Yo no sé si vende España a una potencia extranjera. Lo que hace es que él se quita de en medio y cede. No solamente ya lo venían haciendo desde el Tratado de San Ildefonso, Ujú. porque puso a España y al ejército, los pocos medios que había militares de tierra, puso a la marina, al ejército lo mandó a guerras que ni nos iban ni nos venían, por ejemplo, la invasión de Jutlandia, ¿no? La invasión de Dinamarca, ¿no? Ahí que Claro, pintaba el ejército español invadiendo Dinamarca, ¿no? claro. Pero tú piensas que hay, por ejemplo, pueblos que los comisarios de guerra en la que eran los alcaldes, ¿no? Porque eran los que hacían la recluta y tal, ¿no? Entonces, hay pueblos como Huéscar en Granada que le declararon la guerra a Jutlandia, ¿no? En aquella Ya, época. ¿Por qué? Porque hasta los alcaldes de los pueblos ya se habían afrancesado, ¿no? ya, Entonces, eh, mm, ¿qué es lo que ocurre? Que puso un Carlos IV no solamente al ejército y a la marina en, en manos de Napoleón, sino que nos lleva también a ese desastre y esa derrota económica y humana que fue la invasión de Napoleón, Napoleón. debido a que eh, un rey un rey nunca debe aliarse a un tirano, Claro, ni aliarse con un dictador. claro, Un rey debe guardarse del tirano y guardarse del dictador. ya. Y Es llega. preferible perder la Sí, sí, corona o la sí. cabeza, Sí, es preferible perder la corona y la cabeza que aliarse porque tú vas a caer después con el dictador. claro, claro. Y llegamos al 2 de mayo, entonces, visto estos antecedentes, esta situación compleja, complicadísima, llegamos al 2 de mayo. Bueno, hemos sacado aquí los típicos cuadros, están bien representados. ¿Qué es realmente el 2 de mayo? Esa fecha tan mítica, hoy día tan icónica y yo creo que empieza a ser puesta en su lugar, entre otros por ti. Bueno, en- pongo un poquito en duda cómo nos han contado el 2 de mayo. Pero no por lo que fue el 2 de mayo en sí, sino por los antecedentes que ya he hecho yo referencia. Ujú, Pasamos de ser los enemigos de los ingleses, ujú, porque nos venían hostigando, a ser eh, los aliados de los franceses en contra de los ingleses por el Tratado de San Ildefonso, ujú. a traicionar a los franceses y ponernos en manos de los ingleses. Ya, ya, Mm, ya. Es decir, de 1808 a 1805, que fue
1805 fue Trafalgar, que era el gran enemigo, pasamos del gran enemigo inglés al gran enemigo francés. Ya. ¿Eh? Ah, Es decir, ese paso se produjo una doble invasión, porque nos invaden no solamente los franceses con el conquista de que iban a Portugal, sí, sino que nos invaden también los ingleses. sí, efectivamente, efectivamente. O De sea, manera que estamos invadidos por el ogro y por el oso claro, ¿eh? claro. y O por el sea, corso. claro, o sea, un completo desastre, entiendo yo, Juan Manuel, ¿no? No se puede hacer peor, ¿no? ¿O sí? No se, no se puede hacer peor si es que da tiempo de aprender de la historia, y ahora mismo que tenemos a un rey que es descendiente de pues que aprenda y no una sus destinos a los de ningún tirano ni aspirante a tirano. Claro. Porque lo peor, como tú has dicho, es eso que además podemos representar también aquí, ¿no? Es una forma en la que en Príncipe Pío, pues Sí. son fusilados, asesinados realmente por franceses, por ese, digamos, oso, ¿no? O por ese ogro, como le queramos llamar, pues unos patriotas españoles que se habían levantado realmente en contra de las órdenes del gobierno. Claro, es que eh, parten los infantes y parten para Bayona, y el pueblo espontáneamente se alza, no en armas, sino se alza como pueden en contra de, de eso que ya era palmario. Es que ya nosotros no tenemos un rey. Es que nos van a imponer no solamente a este ejército que lo está ocupando todo, sino que nos están imponiendo también a un rey. Estamos dejando ya de ser españoles. Claro, claro. Has dicho al comenzar que el 2 de mayo se va a celebrar este año en Madrid sin el concurso del ejército. ¿Qué pasó en el 2 de mayo? Porque también has dicho que faltó también el ejército. Los cuadros que vemos aquí representados, estos son Daoiz y Velarde, solo dos. Bueno, Teniente Ruiz y el cadete, y un cadete, y A luego Juan de aquí Rivera. Juan de Rivera. Y luego aquí todos A Juan son de Rivera. paisanos, Sí, sí, efectivamente. sí. Entonces, ¿dónde estaba el ejército? En Madrid, por lo menos. Vamos a centrarnos en Madrid. Juan Manuel ese día. Pues mira, el ejército estaba en parte en Dinamarca, invadiendo Dinamarca. Y los demás estaban todos en sus cuarteles, viviendo su vida feliz. De tal modo que Daoíz y Velarde hacen la guerra por su cuenta, y en el cuartel de artillería de Monteleón, pues decidieron abrir las puertas del cuartel a esas masas de gente que se sublevaban para repartir el armamento. Claro. Entiendo, Juan Manuel, que fue eso en contra de las órdenes de su coronel. En contra de las órdenes de todo el mundo. Todo el mundo. Es más, eso ocurrió en Monteleón, pero en Cádiz es que al gobernador militar de Cádiz lo tiraron por la ventana. Es decir, fue defenestrado y lo mataron Ya, de esa manera. Los que se sublevaron lo tiraron por la ventana ya, en ya. Cádiz, ¿no? Y en Cádiz no entraron los franceses. Claro, En Cádiz no llegaron a entrar los franceses. ya. Entonces estamos ante una conclusión. Los altos, los más altos mandos militares, junto con el gobierno, por supuesto, estaban traicionando a España, Juan Manuel. A mi entender, sí, porque habían admitido algo que el pueblo no admitía. El pueblo no admitía un golpe de Estado desde el propio Estado, porque sin intervención de las Cortes, el que el rey entregara la corona a José Bonaparte, pues era eso un golpe de Estado. Y lo que estaba haciendo David y Velarde era otro golpe de Estado dentro de ese golpe de Estado, que era negarse a cumplir las órdenes de sumisión a José Napoleón. Claro, Es decir, en Jutlandia lo que ocurrió, que es interesante saberlo, es que cuando reciben las órdenes
de acatar como nuevo rey a José Napoleón, forman a las tropas con el marqués de la Romana, que era el que los dirigía, y leen la orden diciendo que todo aquel que no acate a José Napoleón, pues será ahorcado, ¿no? No. ¿Qué es lo que ocurrió con el marqués de la Romana? Que le dijeron, señor marqués, creo que el que va a ser ahorcado va a ser usted. Y entonces el marqués retiró el tema y con la ayuda del enemigo inglés pasaron de Dinamarca Sí. como pudieron y volvieron a España los que pudieron para unirse a la invasión inglesa de eso que llaman los británicos la guerra peninsular, Peninsular. Otra invasión más. Tal que vez para fue la mí, otra invasión. claro, para mí el día más triste tal vez de aquella época es este de aquí, el 3 de mayo. La gente hoy día no se habla de él, Príncipe Pío. Goya lo Sí, reflejó de una manera terrible, brutal, pero real. Te vuelvo a preguntar, Juan Manuel, ¿dónde estaba el ejército ese día 3? Porque ya no estamos en el 2. pues estaba como ocurrió con la Dana de Valencia, acuartelado en sus cuarteles, Ya, ya, en sus cuarteles. Estaba en sus cuarteles como con la Dana, pero te voy a contar más cosas. La colaboración del ejército con el poder napoleónico fue tal, que aquellos que, como Daoíz Velarde, el teniente Ruiz, a lo largo de la península, trataron de hacer la guerra por su cuenta, como alcalde, un cura o algún capitán, como el capitán Vicente Moreno de Infantería, acababan siendo, mm, si los detenían en una acción de guerra, los franceses eran entregados al ejército español que los juzgaba y ahorcaba. no, Caso de ello, el teniente o capitán de infantería Vicente Moreno. ya, Vicente Moreno manchego ahorcado en Granada en esas mismas fechas ya. por ahorcado en Granada Sí, por los propios militares españoles, por sus compañeros, vamos, una por palabra. sus compañeros. Luego Muy, le, luego le hicieron una placa que ya, está en el antiguo convento de la Merced de Granada, ya, allí. ya, ya. Pero es duro lo que dices, Juan Manuel. Es durísimo, duro. Claro. Pero es la El verdad, colaboracionismo fue enorme, claro. Pero es la verdad histórica. claro. Es Pero la, es que tú podías colaborar o con los franceses claro, o con los ingleses que también nos estaban invadiendo. claro, claro, claro. Qué tremendo, qué situación más terrible. Nos lo han contado todo casi al revés. Voy a poner otra imagen que me has suministrado que nos va a ilustrar un poco de todas estas historias. Y si trasladamos el 2 de mayo a, pues no sé, ahora, Juan Manuel, ¿hay comparación o no? Sí, claro que en comparación. Mira, aquí nosotros vamos a tener unas cuestiones. Primero, cómo le cortan la cabeza a un rey, ¿no? Con la guillotina. Después, eso es la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa viene nuestra guerra con el francés. Luego tenemos ahí a Alfonso, por ejemplo, Alfonso XIII, Sí, huyendo de España. ¿Y qué es lo que hubo antes? La Revolución Rusa y los ecos de la Revolución Rusa, como fueron todos los atentados que él padeció, él y su familia padecieron desde el mismo día de su boda, y, eh, y el golpe de Estado de Fermín Galán y García Hernández, ¿no? ajá, Que no, ese golpe de Estado de Fermín Galán y García Hernández no era una locura que cometieron estos dos pollos, sino todo lo que era el Comité Revolucionario claro, Nacional, que claro, fueron después todos aquellos que mandaron durante la República, claro, teniendo en cuenta que en ese Comité Revolucionario Nacional estaba pues personajes como don Gonzalo Queipo de Llano como uno de los héroes. claro, Otro de los héroes es también Ramón Franco. claro. Eh,
etcétera, ¿no? Sí. Entonces tenemos la primera imagen es el miedo a que te corten la cabeza por la Revolución Francesa. El segundo, el segundo dibujo es Alfonso XII yéndose de España 13, 13, solo, 13. Alfonso XIII yéndose de España solo por los ecos de la Revolución Rusa, que él no deseaba que se produjeran en España, no quería ser la causa. Y actualmente tenemos aquí en el dibujo de la derecha, pues a dos personajes muy guapos que son, pues pudiera parecerse uno de ellos al rey actual, que es Felipe VI, y el Mm, otro a Pedro Sánchez, que es el nuevo Napoleón, el Napoleón que no ganó ninguna batalla ni ninguna elección, claro, que es el líder amado de la Agenda 2030. sin duda, sin duda. Seguimos comparando entonces, Juan Manuel, si te atreves, yo sé que sí. Bueno, Entonces te habrá que... derrochas, ¿no? Te ¿Eh? derrochas, te derrochas, Sí, sí, te derrochas. Vamos a hacer un te sí, derrochas. eso es. Buenísimo, me encanta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Habrá que alzarse, Juan Manuel? No, hay que alzar la voz. Mira, aquí hay que alzar la voz. Hoy, hoy, pues ayer fue la borriquilla, ¿no? Sí, El Ramos, domingo de Ramos, Domingo ayer fue el Ramos. domingo de Ramos, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que eh, cuando se alzó San Pedro con dos espadas que tenía, le dijo Cristo, guarda la espada, le cortó la oreja a Malco, al siervo Malco, y Cristo le curó la oreja al siervo Marco y al otro le dijo, guarda la espada, ¿no? Pues creo que la mejor de las espadas es una lengua, eh, una buena expresión, que no es la mía, que no soy un hombre de gran oratoria, pero que la palabra es la mejor de las armas. Es decir, el dardo de la palabra, el dardo de la palabra, esa es la sublevación que debemos de tener siempre en la rebeldía intelectual y la mejor de las armas es la palabra. Y puede llegar el momento en que ese dardo no haga efecto, Juan Manuel. De hecho, ese dardo no hace efecto porque no se usa. No, Y al no usarse ese dardo y está todo el mundo callado, callado y guanamino, pues sucede lo que sucede, que todos van por la pendiente abajo. Nosotros hemos sido testigos de cómo el ejército español se disuelve, se venden los cuarteles y donde yo hacía guardia y era feliz en el Regimiento de Artillería de Granada, el 16, que yo era allí muy feliz, pues vi cómo ahora todos son oficinas de ayuntamiento y donde estaba la menestra del cuartel ahora hay un Mercadona. Mercadona. Entonces, nosotros hemos sido testigos, o al menos yo he sido testigo, de cómo el ejército se ha disuelto a la orden del disuélvanse y Sí, todos han dicho aire. Y todos contentos se han echado un cigarrillo después de haberse disuelto claro. el ejército. Y además, Juan Manuel, nos metemos en guerras que ni nos van, bueno, conflictos, guerras, guión, en fin, que ni nos van ni Claro. nos viene, de lo que no sacamos nada más que a lo mejor enemigos donde no los teníamos. Sí, como por ejemplo la invasión de Irak, la intervención en Irak y todo eso, que la historia se repite porque no la conocemos y porque no se ha hecho nunca un análisis de la historia, un análisis crítico de la historia. Te han dado un guión para que te lo aprendas y punto. No. Eh, y no se hacen análisis críticos de la historia. Juan Manuel, ¿la obediencia es sinónimo de sumisión? Bueno, ahora vamos a ir a un coronel que se llamaba José Cadalso, que Sí. era José Cadalso era un tío eh, que era escritor, Ujú. ¿eh? Que escribió cartas marruecas y Sí. algunas.
alguna obra más, ¿no? José Cadalso murió a consecuencia de las heridas en el sitio de Gibraltar cuando se trató con Carlos III Ujú, de recuperar Gibraltar, ¿no? ujú. José Cadalso decía que el espíritu del ejército de los Borbones es tal que se confunde la disciplina con la sumisión de los esclavos romanos. Sí, sí, es verdad. Eso lo dice José Cadalso, creo que en el prólogo de Cartas Marruecas. Ya, ya, ya. Bueno, pues eso que decía José Cadalso, que Eso, murió, que murió en acción de guerra, era lo mismo que yo sentía con, con Juan Carlos I ya. y que no he llegado a sentir, gracias a Dios, con Felipe VI. Porque Y ya, digo gracias a Dios porque fui liberado por de eso te iba, sentirlo con Felipe eso te iba a VI. decir, porque ya estaba, digamos, fuera. Y neutralidad, que es una palabra hoy que tan en boga, ¿es sinónimo de inhibición ante la deriva de la patria? Eh, la neutralidad no cabe ser neutro. No, es que no, yo no entiendo lo que es la neutralidad. ¿Quieres que hablemos en clave funcionario militar, no? Sí, yo quiero que hablemos con toda sinceridad y con toda En clave, libertad, que es lo que a mí me en- gusta. tenemos que hablar en clave deontológica. Ujú, Podemos hablar en clave deontológica. Bien, mira, cuando cuando en 1973-74 yo ingreso, ¿no? Yo ujú, ingreso, ¿no? Entonces, durante el franquismo había una cosa que se llamaban los estados de opinión y otra cosa que se llamaban las juntas de oficiales. sí, ¿verdad? Entonces, los estados de opinión te pedían tu opinión. Tú la dabas y luego que el jefe hiciera con tu opinión lo que le saliera de la punta al lápiz, pero tú dabas tu opinión y se la tenía que tragar. Y Claro. otro tema eran las juntas de oficiales, ¿no? Que era cuando todos los oficiales sobre temas que competían administrativamente Ujú, tenían que darle en junta administrativa con los coroneles el sí o el no a la aprobación de las cuestiones. sí, señor. Y el coronel no podía imponer nada porque era una voz más entre todos. Sí, señor. Pues mira, en la revolución que nosotros vivimos, eso ocurría en la época de Franco. Ujú, Después de la muerte de Franco y el 23 de febrero, en 1985, lo que se quita es a los oficiales del ejército lo apartan de lo que son los procesos de guerra como defensores. claro, Y lo siguiente que se hace es que se anulan se anulan los estados de opinión y lo siguiente que se hace es que las juntas de oficiales se convertían en juntas administrativas en que se leían las cuentas y nadie podía decir ya nada, porque no se daban a aprobar las cuentas. claro, claro, claro. Entonces, todo eso poquito a poco lo hemos ido viviendo y hemos ido viendo cómo éramos testigos de que te mandaban a Bosnia y cuando volvías en tu cuartel había un candado así de gordo con una cadena y un letrero que decía se vende cuartel, Se ¿no? da cuartel, sí. Y tú tenías que irte de un lado para otro destinado forzoso por disolución de unidades. Claro, claro. Está claro. Entonces, nosotros eh, hemos vivido una revolución latente. En primer tiempo del saludo, porque todo el mundo decía Siguana. Claro, claro, Y vale, Siguana, pues mira, como tengo un pabellón militar, me quedo mi pabellón y Siguana. claro. Y entonces, por cuatro miserias, el ejército español, al primer tiempo de saludo, se rindió Sí, señor. a los caprichos de la agenda.
Sí, señor, sí, señor. Muy bien, Juan Manuel, sí, señor. Esa ha sido un resumen de estos 50 años, bueno, menos en este aspecto, porque ya a partir del 85, 86 se acabó lo que se daba. Nos quedan 2 minutos. Volvemos al 2 de mayo. De todas formas, Daoíz, Velarde, Ruiz, Rivera, héroes para siempre, Juan Manuel. Sí, claro, esto es Héroes para siempre y Vicente Moreno. Vicente Moreno, efectivamente. Eh, y, Bueno, y y el alcalde Malasaña, Caridad, y y el alcalde Malasaña, ¿no? Caridad, Claro, y otros tantos, claro, todo aquel que se opone al poder por el poder, porque cuando el poder no explica y, y se impone, todo aquel que se opone hace bien, hace bien, sí, señor. hace bien. Sí, señor. Y siempre, sobre todo, si es por España y por la patria, que es lo que importa. Juan Manuel Molina Valdés, el 2 de mayo. Un recorrido de realmente intenso, porque además hemos llegado hasta el año 85, nada más y nada menos, No, arrastrándolo. Sí, señor. hemos llegado hasta el 2025. 2025, también es verdad. Sí, es verdad, sí, es verdad. Porque a Felipe le digo que abdique, que abdique cuanto antes Sí. y deje de ir de la mano Sí. de ese aspirante a tirano. Bueno, aspirante o si no, lo es ya, porque yo creo que ha ganado la posición, ¿no? Bueno, sí, es tirano, aspirante al trono. Al trono, eso sí, ¿verdad? Cualquier Es día como Napoleón, sí, de sí, republicano a coronarse. a coronarse, efectivamente. Así mismo, además, esto lo hará cualquier día en el Palacio Real, se sentará y se pondrá encima la corona, que obviamente no le quedará muy bien, un poco ladeada y demás. Juan Manuel Sí. Molina Valdés, muchísimas gracias, de verdad, hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, hombre. Un abrazo. Otro para ti, Paco. Hasta luego.